Es un gran placer hoy poder presentar aquí al ilustre hispanista de Bengala, el profesor Tarun Ghatak. Es un placer realmente muy enorme porque es de esos hispanistas que pertenecen a una generación que realmente fueron pioneros en el hispanismo indio, y más no desde Delhi esta vez, sino desde Bengala, desde Calcuta, igual sin todas las facilidades que han tenido los hispanistas en Delhi, con varias universidades apoyándoles. Y me gustaría leer un poco su currículum de una forma formal para que sepamos ante quién estamos hoy aquí. Tarun Ghatak nació en el distrito de Malda, en West Bengal, y se graduó en la Universidad de Calcuta y aprendió el español, como él dice, de una forma un poco heroica al principio en los institutos de Calcuta que enseñaban esta lengua, especialmente en la Ramakrishna Mission, que ha hecho una labor extraordinaria en la difusión del español en Calcuta. Luego él pudo ir a la Universidad de Vigo para perfeccionar su español y también se matriculó en GENIU para hacer, creo que, el máster. No, él no pudo completarlo porque él trabajaba para el gobierno, para el departamento de auditoría del gobierno indio, y no pudo completar su máster en GENIU. Pero a pesar de esto, a pesar de no poder fue capaz realmente de combinar su trabajo con la labor de traducción. Y él trabajó primero como maestro en una escuela secundaria, después como ejecutivo en All India Radio y después como deputy magistrate para el departamento. Como digo, a pesar de tener una vida laboral muy exigente y de ser un oficial del gobierno indio, él continuó traduciendo sin parar, y es aquí donde realmente pienso que todos los españoles y también los otros hispanistas indios que estamos dedicados a difundir la literatura y la lengua española debemos realmente reconocer el extraordinario trabajo que ha hecho, porque el profesor Tarun Ghatak es el primer traductor del Quijote al bengalí, traducción directa. Las traducciones anteriores no eran directas, y esto lo hace ya que ingrese en el pabellón distinguido de los hispanistas indios con méritos propios. Pero no solo ha traducido el Quijote, también ha traducido La Regenta, una novela que aconsejo, la mejor novela realista española del siglo XIX, considerada, una novela muy larga, traducida también al bengalí. También ha traducido 100 años de soledad, La Zapatera prodigiosa de Federico Lorca, ha traducido mucho la obra de José María Merino, y finalmente lo que nos ocupa aquí y que da pie a la conferencia de hoy, ha traducido también el epistolario completo de Federico García Lorca. Esto es muy importante, nunca tenerlo traducido al bengalí. Creo que ha convertido el bengalí en... Eso sí, muchos de sus libros han tenido las subvenciones del Ministerio de Cultura para la traducción. Son las ayudas que están disponibles para traducir. Pero traducir el epistolario completo de García Lorca al bengalí hace que el bengalí sea una de las pocas lenguas, no más allá del español, que tiene este epistolario completo traducido. Y es a través de este epistolario completo en que el profesor Ghatak nos puede dar hoy una semblanza de cuál es el proceso creativo en García Lorca. Decir finalmente que el profesor Ghatak participó activamente en el centenario de Lorca en 1998 y en el de Pablo Neruda. Y sin más, con un fuerte aplauso, me despido y dejo la palestra a su disposición para que nos dicte esta conferencia sobre García Lorca. Muchas gracias, un fuerte aplauso, por favor.
Hola. Buenas tardes, señores. Namaskar. Yo quedo agradecido al Instituto Cervantes para darme una oportunidad para hablar de Lorca hoy. ¿Se puede escuchar? Sí. ¿Está bien? Sí, escuchamos. Además, les agradezco a ustedes que han venido para escuchar esta ponencia. Federico García Lorca es un nombre muy grande en nuestro campo españolismo. Todo el mundo sabe en donde hay una lengua culta se ha traducido Lorca. Lorca es universal. Federico García Lorca es hasta hoy el hijo más popular de España por sus inmensas creaciones literarias que no se pueden discutir en poco tiempo. No es posible, porque en vida de 38 años solo han creado enorme literatura. Pintura, literatura, obras de teatro, poesía. En poco tiempo no es posible decir todo. Pero yo voy a mencionar algunas cosas de su vida y sus creaciones. Aparte de las revistas y los periódicos, algunas personas muy importantes del círculo literario se han entrevistado a Lorca. Sabemos que no se entrevista a nadie hasta que sea célebre, ¿no? ¿No es así? Este chico granadino, ¿cómo vas? Puedes entrar. Gracias. Este chico granadino vuelve a ser paso a paso un célebre. Vamos a ver estos en cartas. Solamente en las cartas se puede ver cómo se esfuerza para hacerse un literato, una poeta, un dramaturgo, un pintor. Su sinceridad en redactar y publicar revistas, sus contactos con jóvenes que quieran compartir sus afanes de hacer literatura, sus estudios de literaturas grandes europeas se revelan en cartas. Las cartas nos muestran cómo piensa un joven en crear literaturas extraordinarias, teniendo su base fundamental en Andalucía. Se dice que Lorca no es internacional, sino universal. Los temas de Andalucía llegaron a todas partes del mundo, como las obras inolvidables. Además, se dice que Federico García Lorca ha sido juglar, como el de la época medieval. El juglar canta las canciones de su tierra, su patria. La palabra tierra es muy favorita de ese joven creador de España del siglo XX. Ahora pasamos al mundo lorquiano. 1917. Federico García Lorca tiene solo 19 años. El título de los manuscritos primeros, Mística de Dios, a lo cual se encuentra una frase suya, un año que salí hacia el bien de la literatura. El verbo salir se vincula con aventuras de Don Quijote, quien no sabe cómo dejar de sus visiones. Y Lorca tenía tal misión. Federico García Lorca decía: yo no como, ni bebo, ni entiendo más que en la poesía, diría años más tarde, pero inició su viaje con prosa. Prosa, poesía, teatro alcanzan un nivel altísimo en las plumas
extraordinarias de Federico García Lorca. Sobre escribir las cartas, Federico dice: soy un perezoso para la pluma, y es que la pluma no dice casi nunca el ardor y la fe que yo pongo en mis afectos y maneras. Todavía escribía cartas. Federico creía que dato emocional fue más importante que dato erudito. Por eso fechó casi nunca sus cartas, y los editores tienen los problemas muy graves en hacer una cronología colectiva. Su hermano Francisco decía que Federico no era capaz de sentir el tiempo como historia, sino como fuerza elemental y conformadora. La primera colección de las cartas de Lorca fue publicada por el joven literato Rafael Santos Toroella en 1950, con el título de Cartas a sus amigos. Es un librito de 98 páginas con dibujos y fotos inéditos. El amigo de Federico, Jorge Guillén, fue publicando algunas cartas en las revistas extranjeras. Se buscaban las cartas de varias fuentes. Últimamente se reúnen y se ordenan un completo volumen de epistolario que contiene 531 cartas postales y telegramas, de los cuales 112 son rigurosamente inéditas. En las cartas vemos que Federico tenía muy buena relación con la familia. Es muy importante porque las cartas mayoritariamente fueron escritas a sus padres y madres y hermanos y hermanas. Sobre todo con su madre Vicenta Lorca Romero, quien ayudó a triunfar a su hijo en España, en el extranjero. Federico escribía cartas muy frecuentemente a sus padres, en las cuales decía que todo, incluso sus cosas necesarias, en que pedía dinero para comprar algo de vida diaria. Aparte de las cosas diarias, Federico abría su mente literaria paso a paso. El primer libro de Federico fue en prosa, con el título de Impresiones y Paisajes, basado en sus viajes educativos en diferentes lugares históricos de España, para conocer bien las tradiciones y culturas anticuadas. Las cartas escritas a partir de octubre de 1916 contienen las descripciones de los lugares como Ávila, Medina de Campo, Salamanca, León, Burgos y por supuesto Madrid. Sobre este viaje Federico escribe a la familia: desde luego puedo decir que ha aprendido muchas cosas, mucha necesidad para una persona educada finamente. Es una cosa muy importante. Lorca siempre quiere aprender cosas de varias fuentes. Federico amaba a la gente, y amaba a la gente pobre también, muy pobres, campesinos. Quería charlar con ellos. Quería saber muy bien qué fue la tradición intelectual de España. Aquellos días cuando las iglesias y las catedrales grandes le fascinaban tanto. Escribía los festivales relacionados con la religión católica. Él disfrutaba de buena recepción de las personas importantes, buena comida y los interiores decorativos. Como todos los españoles, Lorca también amaba comer, mucho, ¿no? Comer y beber. Impresiones y Paisajes fue aplaudido como un libro de viaje escrito por un joven en lengua fascinante. Desde entonces, Federico escribía buena prosa,
porque él quizás sabía lo que dijo Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, ustedes saben que es un gran poeta, Nobel, Juan Ramón Jiménez, y también tradució con colaboración con su esposa, Zenobia Camprubí, muchas obras de Tagore. Y Jiménez decía, la buena prosa es la condición necesaria de poeta. Miguel García Posada dice, en la edición de obras completas, la prosa lorquiana de la madurez fue ante todo prosa de poeta. García Lorca no escribió ni cuentos ni novelas. Sus prosas se lee en las conferencias, alocuciones, homenajes, en las cartas, entrevistas y declaraciones. Y bueno, permite tomar agua. Un momento. Muchas gracias. La primera carta en que se refiere a un libro en que quería dedicar un capítulo a una amiga. Fue escrita el 1 de febrero de 1918. El capítulo sobre Baeza, en impresiones paisajes, está dedicado a la señorita María de Pozo Urquía. Desde Granada, él escribía en el mes de mayo de 1918 al amigo Adriano del Valle: en lo más hondo de mi alma hay un deseo enorme de ser muy niño, muy pobre, muy escondido. Este periodo de adolescencia, Lorca tenía algunas confusiones de su cuerpo, de los cuerpos de mujeres y de Dios, confundido un poquito. Dice, un deseo enorme de ser muy niño, muy pobre, muy escondido. No quiere expresarse. Ese sentimiento está en un poema Horacio que se ve en el libro Poesía Inédita de Juventud. En esta misma carta, Federico expresa sus dudas de sexo, alma, melancolía y Dios. También expresa su odia contra el ministerio de guerra denominado la Sierve y otras personas del gobierno. El día 19 de septiembre escribe Adriano del Valle: me siento lleno de poesía fuerte, llana, fantástica, religiosa, mala, honda, canalla, mística, todo tipo de poesía ella quería crear. El poeta Federico García Lorca. He hecho un poema en verso sobre la Vega de Granada, que probablemente saldrá a luz el verano que viene. En esta carta, García Lorca dice que 2 libros de poesías titulados Elegías verdaderas y Poemas de otoño infantil se va a publicar en poco tiempo. San Francisco de Asís fue otra obra que dice completamente nueva y rara, pero no se conservó ninguna composición con este título, según las notas dadas en el libro de epistolario completo de Andrew E. Anderson y Christopher Maurer. Un telegrama mandado al presidente del Consejo de Ministerio el 15 de febrero de 1919, en que uno de los firmantes fue García Lorca, protestó ante el desenlace sangriento de las manifestaciones callejeras
del 12 de febrero de estudiantes y otros granadinos. Ante el progreso gradual en el campo de literatura española de García Lorca, hay que recordar que él comenta es que el nivel artístico de Madrid está por los suelos. Nosotros creemos que España de aquel entonces esperaba con anhelo la ascensión de una persona tan grande como Federico García Lorca. En 1920, en una carta fechada después del 6 de abril, García Lorca comentó a sus padres: en estos días se estrena en el Teatro de Princesa una obra de genial poeta indio Tagore y fue pateada, fue fracaso, teniendo que suspenderse la representación. La obra se llama El cartero del rey, Dag Corin Bengali, Post Office en inglés. El día 10 de abril escribe a su padre: tengo una lanza como la de Don Quijote. En mi camino estoy, papá. El poeta adopta una actitud fuerte, siempre piensa en sus trabajos literarios y desea tener un gran nombre literario. Dice: yo he nacido poeta y artista como el que nace cojo, como el que nace ciego, como el que nace guapo. Yo, papá, soy optimista y tengo mucha alegría. Él estaba alegre porque tenía esperanzas de crear las obras más altas que lo mediocre. Dice en otra carta de abril del mismo año: soy incapaz de ninguna grosería. En una carta del día 28 de octubre de 1920, dice: cada día estoy convencido de que lo único que merece vivir la vida es la poesía, el arte, la sabiduría. Nosotros sabemos que García Lorca seguía con sus compromisos toda la vida. García Lorca desde época trabajaba mucho por teatro, pero hasta entonces no tenía éxito que merecía mencionar. Los Chopos Niños y algunos otros poemas líricos se convierten en teatro. Él buscaba entonces contacto con personas que tenían grandes empresas como Martínez Sierra. Este año García fue invitado por colaboraciones en las revistas España y La Pluma, y también para fundar una revista de juventud en que se haga arte puro. Decía que estaba contento, pero sabemos que sus compromisos artísticos no lo dicen. En 1921, al recibir la noticia de la visita de Rabindranath Tagore, García Lorca escribía a sus padres: dentro de un mes viene a Madrid el divino poeta Tagore, es el príncipe indio, autor del cartero del rey de Salón Oscuro, de la Luna Nueva y otros poemas inmensos. Y a mí, como Juan Ramón Jiménez, este íntimo gran amigo mío, me llamo a su casa para ver la manera de recibir al gran poeta, y yo propuse una fiesta en la residencia. En la residencia Lorca vivía cuando estudiaba en Madrid. En la fiesta representamos mis amigos y yo el drama Sacrificio, que es Visarjon en Bengali, el Sacrifice en inglés, que es una maravilla, tomando parte también la hija de Menéndez Pidal, hermana de Ortega y Gasset. Qué lástima que la visita prevista de Tagore fue cancelada en último momento y nunca se realizó el viaje del poeta indio. No se sabe por qué. En esta y otras cartas, García Lorca nos sorprendía por sus curiosidades de las obras artísticas y literarias extranjeras. Libros de poemas, aunque sea el primer libro, desempeña un papel muy importante en la carrera literaria
del poeta desde el punto de vista de novedad, estilo y la exaltación de la naturaleza como ser humano. Los manuscritos de este gran libro estaban en manos del impresor a mediados del mes de mayo y fue publicado por ayuda de su padre. Madre de Federico García Lorca, doña Vicenta, acusaba recibo de un ejemplar del libro de poemas el 27 de julio de 1921. García Lorca estaba contento al recibir muchos elogios por libro de poemas. Tu artículo me parece el colmo de elogio y de buen gusto, escribe el poeta a su amigo Adolfo Salas el 12 de agosto de 1921. Sute, el otro libro de los poemas maravillosos, fue publicado en el mismo año que fue 1921. El poeta adoptó el título francés que significa algo de musicalidad instrumental. La composición de la suite acaba durante el verano de 1923. Índice es el nombre de una revista publicada en este año en que García Lorca y otros conocidos colaborarán con buenos artículos. Otra revista de 36 páginas se publicó con el título de Rosa de los Vientos. Él pide a su amigo Melchor Fernández Almagro que escribiera un artículo sobre el poeta Soto de Rojas para la revista Carta. Estas cartas dicen que Lorca tenía tanta sinceridad para hacer contacto con los amigos literatos que contribuyera a la revista que salía de Granada en su juventud. Concurso de Cantejondo es un evento muy importante. En una carta fechada el 31 de diciembre de 1921, dirigida al Ayuntamiento de Granada, un grupo de artistas pide colaboración en organizar un concurso de las canciones populares de Cantejondo que incluyen cantos como Seguiría, Cañas, Polos y Soleares. Y no cabe duda que García Lorca fue un firmante en esta petición. El concurso de Cantejondo fue celebrado con éxito en los días 13 y 14 de junio de 1922, coincidiendo con las fiestas de Corpus. Los títeres de Cachipora, de Granada. El día 1 de enero de 1922, García Lorca escribió a su amigo Adolfo Salazar que tenía una idea de hacer un teatro de Cachipora. Y Manuel de Falla sabemos que un maestro de música, y Lorca le consideraba como el real maestro, estaba entusiasmada en crear música. El día poco después del 18 de julio de 1922, García Lorca decía a Manuel de Falla que los títeres de Cachipora necesitaban crear canciones originalísimas. Al mismo tiempo, el poeta planeaba crear algunas farsas, romances de los crímenes y algunos milagros de Virgen del Carmen, donde habrían los peces y las olas del mar. García Lorca tenía mucho gusto en leer algunas cosas de animales, el mundo animal. Fue un tema muy favorito a García Lorca. Teatro. Teatro es una parte muy importante en vida de Lorca. Ustedes saben que crearon aquello gran tragedias, trilogía, Boda de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. ¿Cómo se va a camino de teatro? Vamos a ver. La carta de mayo de junio de 1923, dirigida a Antonio Gallego Burín, revela el deseo de García Lorca en hacer un gran romance teatral sobre Mariana Pineda. Es la única obra política. Lorca nunca decía las cosas políticas en otras obras
grandes. Decía el autor que no tenía que ver nada lo histórico, porque me lo he inventado yo. Él describe a Marianita en su casa de Granada, medita a su borda o no bordada bandera de libertad, vestido de blanco, con el cabello suelto, un gesto melodramático, hasta lo sublime. Esta mujer ha paseado por el caminillo secreto de Miles con un aire inconfundible. Yo quiero hacer un drama procesional, una narración simple y hierática, rodeada de evocaciones, brisas misteriosas, como una vieja Madonna con su arco de querubines. Sobre las condiciones del teatro en España. Teatro español, García Lorca decía en 1926 que estaba en las manos de peor gentuza, tanto cómicos como autores, por lo que hacía gestiones para representar a Mariana con buenas actrices con la protagonista. En el mes de junio de 1926, él escribía a sus padres: mi Mariana va por buen camino. Mi política ha dado buen resultado. Yo tengo la enorme esperanza que veré puesta esta obra en la temporada de otoño de este año 1926. En el mismo mes escribía que podía decir más cosas, pero prefería quedarse callada de aquel tiempo. Desde el verano pasado, agosto de 1923, Martínez Sierra había insistido en que Federico termina la tragicomedia de Don Cristóbal y la Seña Rosita para estrenarla en el Teatro Eslava. En el mes de noviembre de 1924, García Lorca escribía a queridísimos padres de la familia que estaban muy contentos porque Mariana Pineda había tenido éxito. Después de muchos esfuerzos, por fin Mariana Pineda fue estrenada. Otra obra de teatro fue La Zapatera Prodigiosa, que él empezó a escribir hace algunos meses, fue elegido por novedad. Esta obra, Zapatera Prodigiosa, nosotros traducimos al bengal que fue estrenado en Kolkata. En la misma carta informaba que el Ateneo de Barcelona había invitado a dar una conferencia en lectura de versos, pagándole viajes, gastos y con algunos dinero. Así, a partir de este año, va a ser famoso poco a poco en España, García Lorca. García Lorca lamentaba en la carta del 21 de diciembre de 1924 a Constantino Ruiz Carnero sobre la frialdad con que su favorito Granada recibía a Pío Baroja y Ortega y Gasset. A él lo que daba pena que fue dos célebres españoles no recibieron respeto que merecían. Hay que mencionar aquí que García Lorca comunica a sus padres en la carta de abril de 1925, el empresario Martínez Sierra tenía miedo con Mariana Pineda, única obra política que escribía Lorca. En el mismo año, en el mes de septiembre, escribió Melchor Fernández Almagro: hago ahora una obra teatro grotesco, Amor de Don Perlimpin con Belisa en su jardín. A principios de marzo de 1926, en una carta de Melchor Fernández Almagro, Lorca expresaba su disgusto con Martínez Sierra, que había decidido no llevar al escenario Mariana Pineda. Esto no le desanima y quería continuar con su plan de
escribir algunas nuevas obras. Se refería a los títulos de Cachipora, tragicomedia de Don Cristóbal, La Seña Rosita, y su tío fue Milo Blanco, que nació el 7 de febrero de este año. Presentado 5 programas de carácter íntimo y experimental antes de desaparecer en agosto de 1926. García Lorca escribió en esta carta a Melchor: lo que no cabe duda que es que siento el teatro. Él también se refería a una comedia cuyos personajes son ampliaciones fotográficas. Los personajes son familiares, como decían, casados, sargentos jóvenes, muertos, muchedumbre anónima llena de bigotes y arrugas. Él decía: en medio de toda esta gente yo pondré una hada auténtica. La escena ha de estar impregnada de terrible silencio de las fotos de muertos y este gris difuminado de los fondos. A Jorge Guillén escribía desde Granada el día 2 de marzo de 1926. Mi conferencia de Góngora fue muy divertida. La noticia se publica en Defensor de Granada con el título La imagen poética de Don Luis Góngora, que leyó Lorca en Ateneo el 13 de febrero. Romancero gitano. García Lorca iba a terminar esta gran colección de 1926. Incluye los poemas elegidos como Guardia Civil Española, El prendimiento de Antonio el Camborio, Preciosa y el aire, La casada infiel, entre otros. Un comentario del poeta merece mencionar en este contexto, que es la Guardia Civil viene por toda la Andalucía. En componer el romance de Ictanio Apaleado he tardado un mes y medio, pero estoy satisfecho. El poeta decía que es un libro de Andalucía. La sirena y el carabinero es un poema largo que fue compuesto en 1926. En él se cuenta como un carabinero mata a una sirenita de la mar de un tiro de fusil. Al final habrá un gran llanto de sirenas. La preocupación social de García Lorca se ve claramente en estos poemas. Él iba a colaborar con la revista llamada Granada, que fue de alegría y juego literario. Salvador Dalí también colaboraba en esta revista. El día 6 de abril de este año escribía él a sus padres, que fue invitado por Ateneo de Valladolid. Las invitaciones daban muchas satisfacciones al poeta porque iba a ganar fama en España como un poeta y dramaturgo. Sí, poeta y dramaturgo. Oda a Salvador Dalí, un poema espléndido, publicado en la famosísima revista de Occidente en el mes de abril de 1926. El día 14 de febrero de 1927 escribe Lorca a su amigo Jorge Guillén que se va a publicar el libro con título Canciones. A mediados de febrero de 1927 escribe al amigo José Bergamin que los muchachos de Granada van a hacer un suplemento literario al Defensor de Granada, titulado El Gallo del Defensor. Lorca tiene él en escribir que el gallo va ornamentado por Dalí, y Paya ha escrito un precioso artículo para el primer número. El gallo es un tema fino, un tema de madrugada, que no puede ponerse viejo nunca. En la carta a sus padres fechada la primera decena de abril de 1927, Lorca dice: he estado ocupado en el reparto de papeles a Mariana Pineda,
Margarita Sigu está entusiasmada con el papel. Dalí es el encargado de todo y llegará a tener un gran éxito como decorador y escenógrafo. Ustedes saben que Dalí, Manuel Paya, actriz Margarita Sigu y Lola Membrives son muy íntimos con García Lorca en el campo literario y cultural. El día 25 de junio de este año, García Lorca manda un telegrama a Melchor Fernández Alvarado firmado por Federico Dalí. Gran éxito, Mariana Pinara. Abrazos. Los jóvenes de hoy día no saben cómo se mandaba telegrama en una línea, una frase muy pequeña como gran éxito, Mariana Pinara. Abrazos. Completo, ¿no? Un telegrama. El día 12 de septiembre de 1927, Lorca escribe a Sebastián Gas. Dice, estos últimos dibujos que he hecho me ha costado mucho, un trabajo de elaboración grande. Abandonaba mano a la tierra virgen y la mano junto con mi corazón me traían los elementos milagrosos. En las cartas de Lorca no se ve mucha referencia a su pintura, solamente a Sebastián Gas. Sebastián Gas fue un crítico de pintura, por eso escribía a Sebastián Gas sobre su pintura. En la reseña del dibujo, Gas había escrito así: productos de intuición pura. Es la inspiración lo que guía la mano de su autor. Las pinturas destacadas de Lorca incluyen Torero Sevillano, La Sirena, La San Sebastián, Cleopatra, etc. Dice Lorca: Lorca pintor, no había pensado, ni soñado, ni querido, ni estaba inspirado. Unos dibujos salen así, como las metáforas más bellas, y otros buscándolos en el sitio donde se sabe de seguro que están. Es una pesca. El efecto Gas le animaba mucho y Lorca se consideraba muy lisonjeado cuando aparecía citado como artista en algún artículo de su nuevo amigo. Dice, usted ya sabe el extraordinario regocijo que me causa el verme tratado como pintor. El día 20 de enero de 1928, Lorca escribe a Sebastián Gas: aquí en Canadá se publica por fin la revista de Homeres con el título de Gallo. Tan entusiasmado sobre las actividades literarias fue el que escribe al poeta amigo Gerardo Diego el mismo mes. He estado organizando la ya famosa revista Gallo. Famosa, pero no duraba mucho, porque después de 3 números Gallo fue suspendida. Por fin, estos chicos de Canadá, este gran activista de literatura, no sabe cómo parar sin hacer lo que piensa. En la primera semana de febrero escribe Melchor Fernández Almagro: he terminado la Zapata prodigiosa, estoy con la obra de Santísimo y preparo la conferencia que he de dar en la residencia de estudiantes, que será sobre el patetismo, pathos, de la canción de cuna española. Asunto dificilísimo, porque no hay nada escrito sobre esto y se presentan infinidad de problemas y conflictos de muy difícil solución. Expresa su alegría. El primer número de Gallo se agotó a los 2 días. García Lorca estaba muy ansioso, a pesar de sus padres algunas noticias de su éxito. A finales de abril o principios de mayo de este año escribía: pone Mariana Pineda en Zaragoza, Bilbao, Valencia, etcétera, etcétera.
El día 28 dice, pasado mañana leo a la compañía novísima de Rafael Haro los títulos que se empezaron a ensayar a mediados de julio. Leí La Zapatera a los amigos con un magnífico éxito. Creo que no me será difícil colocarla. Os habéis enterado del gran éxito que he tenido en Zaragoza con Mariana Pineda. En Zaragoza las ovaciones fueron muy grandes. Los títeres de Cachipora los va a representar la compañía nueva Rafael Haro. El 26 de julio comunica los padres siempre quieren escuchar las noticias de éxito de sus hijos, por eso cuando tenga éxito, García Lorca siempre comunica a sus padres. Él dirigía a sus padres como queridísimos padres. 1929. En el mes de enero de 1929, Lorca informa a sus padres que los ensayos de amor de Don Limpín con Belisa en su jardín han empezado de la parte de la compañía Caracol. La zapatera Mariana se van a hacer seguramente. En esta carta dice por vez primera que me han puesto un tourné por América. Me puede dar muchísimo dinero. Habrán conferencias por Cuba y en las universidades norteamericanas. Escribe, yo me gustaría hacer este viaje que me podría proporcionar dinero y cultura. Primera vez Lorca fue invitado en América del Sur, Cuba. Carta abierta. Es muy importante esta carta. Una carta de abril de 1929 que añadiría el nombre de los destinatarios merece atención por su tono político. Empieza la carta así. Poco tiempo hace surgió entre nosotros unos cuantos escritores la idea de organizar un grupo de carácter político de la más amplia ideología dentro del horizonte de libertad. Y convocamos por nuestra parte a todos los hombres de España, cuya sensibilidad liberal sintonice con la nuestra, para que de la colectiva afirmación que hacemos nazca un partido fuerte y desinteresado. José Ortega y Gasset, al oír el proyecto, les apoyaba con las palabras firmes e inspiradoras. García Lorca fue uno de los firmantes que comprendían las personas muy importantes de España. A su familia Lorca escribe desde Nueva York, el día 28 de junio de 1929. Estoy contentísimo, rebosando alegría. No tengo más preocupación que tener pronto noticias vuestras. A mí levanto el espíritu, ver cómo el hombre con ciencia y con técnica logra impresionar como un elemento de naturaleza pura. Y es increíble. Así, el poeta da sus primeras impresiones de Nueva York. Parece que le gustaba decir varias cosas de vida como le aparecieron más fáciles y convenientes que las de París y Londres. El día 6 de julio escribe a sus padres que ha empezado las clases de inglés en la Universidad de Colombia. Dice en la carta de 14 de julio a sus padres, mi clase de inglés en la universidad es graciosísima, pues
no hay más que chinos, japoneses, negros, indios. Una cubana de 60 años, pintadísima, que se llama Ofelia. La profesora no habla más que inglés, es excelente. El día 8 de agosto de 1929, Lorca escribe a su familia que ha empezado a escribir. Son poemas con asuntos de negros que quiere llevar 2 libros por lo menos. Es importante porque el poeta de Nueva York es una de las grandes obras de Lorca. De los poemas hay que mencionar la Oda al Rey de Harlem. Está fechada el 5 de agosto de 1929 y Norma Paraíso de Negros, el 12 de agosto de los libros y Tierra y Luna. En este contento, el editor Henry Axel Bickel quiere publicar algo mío. Nosotros nos enteramos que García Lorca, en su estancia en Nueva York, fue invitado en una reunión organizada en su honor para Miss Mildred Adams, la mujer de una distinguida familia de ahí. Se presentaba música de Albeniz y Falla. Ante mucha opulencia, grandes rascacielos, buenas iglesias, buenos teatros y alegrías incomparables, García Lorca escribía a la familia que ha visto la catástrofe de la bolsa de Nueva York. Gran pánico financiero. Los hombres gritaban y discutían como piedras y las mujeres lloraban en todas partes. Algunos grupos de judíos daban grandes gritos y lamentaciones en las escaleras y las esquinas, hasta que se quedaba en la miseria de la noche a la mañana. Lorca vio un infierno por las calles. Dice, este espectáculo me dio una visión nueva de esa civilización. La observó gran sangre fría. Lorca tenía amistad con muchas personas talentosas de Nueva York, entre los cuales hubo una muchachita hindú, bailarina, que es una preciosidad. En 1970, una cosa me llama la atención, que a partir de 1970 Lorca escribía menos cartas, porque estaba muy ocupado con sus producciones teatrales. Quizás por sus preocupaciones con los trabajos de teatro, conferencias, escribir las obras grandes. Sin embargo, invitado por dar una conferencia en Cuba, García Lorca escribe a sus padres desde La Habana que el día 5 de abril de 1930 mis conferencias se están desarrollando con un éxito muy grande para mí. Mañana doy la del cante hondo con ilustraciones y discos de grabación. 1931. Desde Madrid, García Lorca escribe a la familia en segunda quincena de febrero, principios de marzo 1931, que un gran grupo de amigos y poetas jóvenes quieren presentar mi drama El Público. Desde luego este estreno sería sensacional, una de las batallas literarias mayores de una gran época. 1932. Al comenzar el año escribe el poeta Federico Onís, que trabaja mucho por crear un teatro universitario, donde se va a montar gran número de obras clásicas. También prepara algunos libros. Sabemos que Lorca fue la persona principal en crear la Barraca, el grupo teatral de los estudiantes de la Universidad. Barraca es muy importante en vida teatral de Lorca. 1933. A Eduardo Rodríguez Valdivieso, Lorca escribe: mis bodas de sangre se empiezan a ensayar mañana, estreno será dentro de un mes. Aparte de las cosas de teatro, le daba conferencias en varios sitios de España.
El día 20 de octubre de 1933, García Lorca escribe a la familia desde Buenos Aires: al llegar a Buenos Aires, esa gente gentilísima me ha hecho más de 200 retratos. Estoy muy contento. Ya se celebró el estreno de bodas. Yo no he visto en mi vida una cosa igual de entusiasmo y cariño. En 1934, de las cartas de Buenos Aires, nos enteramos que se estrenó Mariana Pineda con un gran éxito. Lorca mismo estaba dirigiendo La Niña Boba de Lope de Vega para una compañía argentina de Eva Franco, quien fue una famosa actriz. En 1935, en una carta sin fecha, Lorca escribe un pequeño poema a Rafael Martínez Nadal. Viva Grana, que es mi tierra, viva el puente genil, la Virgen de las Angustias, la Alhambra, el Albaicín, en 1935. Primera decena de agosto de Madrid, escribe a Miguel Benítez Inglés: estoy poniendo a máquina mi libro de Nueva York para darlo a los prensas del próximo mes de octubre. Te ruego encarecidamente me mandes a vuelta de correo el poema Crucifixión. Es de los mejores que llevan el libro. García Lorca ha terminado Rosita la soltera el 7 o 8 de octubre. Escribe a sus padres que va a Valencia al estreno de Yerma. Yerma es también una parte importante de la trilogía de Lorca: Yerma, Boda de Sangre y Casa de Bernarda. Un comentario del poeta me parece muy importante, que es así: el separatismo de Cataluña es un mito y una demostración de que son auténticos españoles. Son estas pruebas grandes de españolismo que me dan, ya que soy tan representativo de España. 1936, el último año de la vida de García Lorca. En este año, una carta es muy importante, última carta. Escribe a su papá desde Granada el 18 de agosto de 1936. Dice: papá, harás el favor de dar al dador 2.000 pesetas. Es triste, esta carta es muy triste. Ahora vamos a entrevistas, y ustedes saben, quizás todo el mundo sabe, que en 1936 García Lorca fue asesinado en una aldea cerca de Granada. El nombre de la aldea es Bizná. Entrevistas de he terminado las cartas, ahora voy a decir un poco de entrevistas y declaraciones. Federico García Lorca. Las entrevistas y declaraciones de Federico García Lorca pertenecen en el mismo periodo de 38 años de su vida, que se llena de las obras extraordinarias, no solo por los españoles, sino por los lectores del mundo. Él fue un juglar antes de ser considerado poeta, dramaturgo, pintor, director de teatro, prosista de mayor grado, juglar de Andalucía, porque la mayoría de las obras se relacionan con la tierra de esa región, aunque los escritores llegan más allá de una región y un país. Lorca es mundial. El 18 de 1922 dice
en la corta entrevista que el concurso de Cantejondo fue una fiesta con luna y lluvia, equivalente a sol y sombra de los toros. Mariana Pineda fue única obra política y sabemos que había varias preguntas sobre la obra. En una entrevista con el autor grande español Francisco Ayala, el día 1 de julio de 1927, dice Lorca: Mariana, una burguesa lírica, al final se convierte en la personificación de la libertad, por haber comprendido que su amante la traicionaba con la libertad. Nadie había dicho nada de esta figura del siglo XIX. Mariana Pineda estrenó en el Teatro Fontalba la compañía de Margarita Xirgu. El periódico de ABC publicó el día 12 de octubre de 1927 autocrítica de Mariana Pineda de Federico García Lorca, en la cual dice: la escribí hace 5 años, que desde niño me rodeó en forma de romances y narraciones muy próximas al suceso. No intenta hacer versión histórica exacta, sino la legendaria. De lo que estoy contentísimo es de 2 cosas: de la colaboración pictórica de Salvador Dalí y de la colaboración personal de Margarita Xirgu. El día 15 de octubre de 1927, en la entrevista dice Juan González Olmedilla que hay 1000 Marianas de Pineda distintas: la Mariana Pineda histórica, la Mariana madre, la Mariana enamorada, la Mariana bordadora, hasta la Mariana vulgar, que cose y lava los panales de sus hijos y condimenta con un guiso para sus invitados. Pero yo no las iba a hacer. Me intereso a Mariana Pineda amante. Me obedece a otro amor más fuerte en ella. Mejor dicho, que siendo Mariana la libertad en sí misma, sentís ella la libertad inolvidable e invencible. Después del viaje a América, García Lorca dice a Miguel Pérez Pereiro el día 9 de octubre de 1930 que hace una interpretación poética de Nueva York. Se titula Nueva York. Es un poema en que hay trenes, ni hay trenes, ni rascacielos, ni aeroplanos, ni agotadora circulación de penas urbanas. En cambio, hay terror, hay crueldad, pero no ironía ni burla. En el dedico la mitad a los negros. En Cuba, en La Habana, dio 8 conferencias sobre poesía, sobre crítica literaria, sobre música. Por fin, yo quiero citar algunas palabras de Lorca, algunas palabras memorables que decía Federico García Lorca. ¿Qué opina Federico García Lorca de poesía española? En la entrevista del 12 de agosto de 1933 dice a Ricardo F. Cabal que en el grupo de poetas jóvenes de España, integrado por Alberti, Aleixandre, Jorge Guillén, Altor Aguirre, etc., es muy grande. Sus obras interesan hoy a todo el mundo. Él cree que son lo mejor del mundo. En la entrevista con Pablo Sauro, el día 14 de octubre de 1933, García Lorca confiesa que estuvo en Nueva York para estudiar y estudiaba un poco en la Universidad de Colombia.
Aparte de vida escolar, el poeta tuvo que ver algo muy doloroso, el suicidio y sufrimientos de la gente, que fue algo inolvidable. En Buenos Aires, el día 14 de octubre de 1933, Nación, un periódico bien conocido en América Latina, pregunta a Lorca cuáles serán sus conferencias. Habla de 4 conferencias, de las cuales destaca Juego y Teoría del Duende. Explica un poco, se trata del duende. Yo llamo el duende en arte, fluido inasible que es su sabor, su raigambre, algo así como en un tirabuzón que lo mete en la sensibilidad del público. Además de las conferencias, se estrenará 2 piezas de teatro, Boda de Sangre y de Zapatera Prodigiosa. El poeta, en una entrevista, contesta: lo dramático, sin duda ninguna, lo dramático que nos permite un contacto más directo con las masas. García Lorca siempre creía que hay que hacer contacto con las masas a través del teatro. García Lorca da más importancia a la gente que el paisaje, más que tierra. Él dice que le gusta trabajar sin cesar como una forma de protesta, porque el impulso de uno sería gritar todos los días al despertar en un mundo lleno de injusticias y miserias de todo orden. Protesto, protesto, protesto. Así. Yo voy a terminar con esto. Muy bien, muchas gracias. Ha sido una conferencia realmente de investigación con muchos datos que no conocíamos, porque he estudiado el epistolario de Federico García Lorca. Tenemos todavía para un par de preguntas, si alguien se anima del público. Por favor. Hola, le felicito por una conferencia muy interesante y detallada. Entonces, mi pregunta es sobre Bengala. Quería saber cuándo empieza el interés para Lorca en Bengala. Mucho. Lorca y Pablo Neruda. ¿Y cuándo? ¿Y en qué contexto? Es decir, ¿cómo empieza este interés? En contexto político. Sí. El contexto ¿Y político. cuándo? ¿En qué fecha, por ejemplo, empieza este Ahora interés? mismo. No, pero ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? Empezó cuando en la época de Gran Bretaña nadie sabía nada de España en Bengala. Pero después de la muerte, esa noticia de asesinación de Lorca fue publicada en Inglaterra a través de Central. Y esta noticia llegó a Kolkata. Aquel entonces, en 1936 o 37. Y desde aquel entonces los poetas, los artistas sabían quién fue Lorca y cómo se fue asesinado. Y escribía poemas, artículos en las revistas de aquel entonces. Y luego se publicó muchos libros de traducción, traducidos al bengalí, los poemas de Lorca. Y este año, antes de llegar aquí, yo sabía que una revista se va a dedicar a solo Lorca este año. Lorca es muy vivo, también Pablo Neruda, 2 poetas más populares de la literatura hispánica. Gracias.
Es muy interesante la respuesta, un comentario, porque realmente si el asesinato de Lorca fue definitivo para dar a conocer España en Bengala, indirectamente tuvo consecuencias realmente muy importantes para el conocimiento de la literatura en español en la India. Profesor, muchas gracias por darnos un montón de información. Hoy escuché primera vez sobre sus cartas y entrevistas, que muy importantes. Antes solo sabía sobre sus poemas y obras de teatro. Sí. Y ¿podrías decir un poco sobre generación 27? Lorca era miembro de esta Sí, generación. sí, exacto. Me falta la pregunta. Repite, por favor. ¿Qué quieres saber de generación de 27? ¿Cómo impacta esta unión de poetas sobre sus poemas y sobre su vida? Generación 27. Sobre los poetas españoles o los bengalíes o indios. No, de vida de Lorca. Era un miembro de esta generación. Sí. 27, una unión de poetas. Sí, ¿cuál es yo si entiendo bien la pregunta, es cuál es la importancia de la generación del 27 Sí, sí. en la poesía española y qué Sí. papel juega Lorca? Sí, nosotros los hispanistas que aprendemos español sabemos que el poeta, la generación de 27 tienen grandes poetas como Lorca, como Alto Aguirre, con Pedro Salinas, es muy importante, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo, todos son muy importantes. Y sin esta parte, este grupo de poetas, España no tiene tantos poetas grandes, porque estos poetas son más populares que otros. Como en nuestra Bengola, por ejemplo, Jiménez no es tan popular como Lorca es. Por muchas razones, Jiménez no han sido traducidos tanto como Lorca ha sido, por eso. Y todos los jóvenes siempre aman Lorca, quieren saber de Lorca. Usted sabe quizás que en Bengola la literatura se difunde a través de little magazines. Las revistas comerciales no tienen tanto interés en publicar estas poetas o literaturas. Pero a través de little magazines, todo el mundo sabe quién es Lorca, quién es Pablo Neruda. Generación 27 tiene un afán de crear nuevo poema, nuevo en estilo, nuevo en tema. Por eso es Bueno, tenemos que terminar aquí y quizás la mejor manera de terminar, ¿por qué, como ha dicho el profesor Gata, por qué Lorca es tan importante, ¿no? Porque es un poeta enorme, pero el profesor Gata nos ha dado la clave a través del mismo Lorca. Cuando Lorca dice yo nací poeta como otros nacen altos, guapos, feos, bajos, es un poeta natural. Es un poeta además que, como han dicho los estudiosos, bebe de las fuentes populares andaluzas que él empapó cuando era niño. Y en él la poesía popular no es un ejercicio de un intelectual que quiere recuperar falsamente lo popular, sino que estaba embebido en él ya desde sus orígenes. Y es por eso que es capaz realmente, aparte de sus dotes naturales, de conjugar lo más próximo, lo más popular de la cultura andaluza con lo más universal de la cultura mundial, y hace del andalucismo realmente no algo local, sino algo universal. Muchas gracias, profesor Gata. Ha sido una conferencia erudita. La conferencia queda grabada y estará en nuestro canal de YouTube. Estoy seguro que será muy interesante para los estudiantes que hagan investigación sobre la figura de Lorca.
Muchas gracias y tenemos un momento para tomar un té.